Ahí mandé el enlace por las dudas si no lo tenían a los chicos. Bueno, siempre entramos los miércoles a esta hora. Pero, ¿cómo andan las otras materias? Bien, qué sé yo, acostumbrándonos, yo en el caso mío, bueno, acostumbrándome a esto, ¿no? Ajá. Por ahí me cuesta un poco. Y pero, a ver, Emilio, es lo lógico que te cueste. Vos sabés que nos costó a todos, y más que si dejamos un tiempo. Pero yo lo que les iba a proponer, como son dos materias de complemento, sobre todo sociología, ir buscándole la forma, cosa de que la vamos charlando en la medida que ustedes puedan, la vamos charlando y le damos un cierre a fin de año. No, no me gustan los finales y los parciales y como quieran llamarle. Así que en la medida que puedan, vamos a ir viendo, vamos a ir leyendo, lo vamos a ir charlando y después le hacemos un cierre. Pregunto, ¿pudieron leer algo? Estamos en sociología, ¿no? Porque yo me confundo mucho con las materias y voy haciendo en el mismo cuaderno. A ver, un miércoles tenemos sociología, otro miércoles tenemos la perspectiva sociopolítica. Y tienen que ver una con otra, porque, a ver, sociología, ¿qué se imaginan ustedes que se tendría que estudiar en sociología? Y si la sociedad sería el comportamiento de la sociedad. El comportamiento y la dinámica que tiene la sociedad. Y en la perspectiva sociopolítica, a ver, es un poco sociología de la educación con un poco de política pública. Están muy relacionadas. Sí, lo que tenemos que, vamos a hacer un reconto. ¿Por qué nace la sociología? ¿Qué les parece a ustedes? Como para comprender. Por lo que usted había... Sí, obvio, pero a ver, siempre va a responder a una necesidad. Claro. O a un planteo que hay en la sociedad. Si no, sería todo estático. Más allá de la curiosidad. Pero la sociología se puede decir que es una ciencia nueva. No es como la geografía, como la historia, que tienen milenios de existencia, más allá de que podemos estar de acuerdo con el enfoque o no. Pero la sociología nace siglo XIX como respuesta a qué. Yo había anotado por el tema de la revolución industrial, había anotado. Exactamente, como respuesta ante una problemática, se empieza a pensar los intelectuales de la época, los pensadores, los filósofos, o como quieran llamarle, empiezan a ver y empiezan a analizar y estudiar los comportamientos. A ver, se puede decir que la sociología es producto de todo ese despelote que provoca la revolución industrial.
La revolución industrial marca un antes y un después. Ahora, pensemos un poco. ¿Cuál sería ese despelote que genera la revolución industrial? A ver, nos tenemos que trasladar en el tiempo. Si miramos una foto de la revolución industrial, vemos los famosos paisajes negros. Vemos la fábrica, el humo, la chimenea. Sí. Aparece la máquina y socialmente aparece un componente que es el asalariado. Es decir, tenemos por un lado fábrica, por un lado tenemos un asalariado, ese trabajador, y por el otro lado tenemos el industrial, el capitalista, el que pone el capital. Producto del... Sí, Eva, dale. No, por eso dice en lo que hablamos la clase, bueno, la anterior, hablaba que cuando aparece la revolución industrial, también aparece el proletariado, digamos, de las fábricas, donde se vinculan a un nuevo orden social. Ninguna duda, se crea un nuevo orden social. Me voy a otra época. Que eso lo estuvimos charlando la primer clase cuando hablábamos de economías abiertas, de economías cerradas. Y me meto en nuestro país. Y voy a hacer una línea así muy simplista porque la problemática después se extendió y tomó otros matices. Argentina venía de ser un país productor primario donde producía granos, producía carne, exportaba. Importaba bienes de capital. Importaba productos industriales. Desde el alambre, desde los arados, a eso se suma otro componente que es la inmigración. Sí. Pregunto, ¿Buenos Aires estaba preparado para recibir esa masa de inmigrantes que en cierto modo le sale mal? ¿Por qué? Porque ¿por qué fomentaban la inmigración? Dentro de una época que coincide con el nacimiento de la sociología, si bien hay un desfasaje en tiempo. El pensamiento de lo que se conoce con el nombre de generación del 80 eran liberales, positivistas y deístas. Positivistas propio de el ver para creer, con un fuerte dominio de las ciencias naturales. Pensamiento liberal, las reglas de mercado. Y deísmo. ¿Qué quiere decir deísmo? Creo en Dios. Dios existe, pero está allá, que acá no me joda. Eso va asociado al pensamiento positivo. Ahora, ¿qué impacto, para después trasladarlo, produjo en ese Buenos Aires esa masa de inmigrantes? ¿Qué aparece ahí? Más allá del tango.
que lo nombra el tango. Los conventillos, Aparece el conventillo, aparece el hacinamiento. claro, es donde van a alojar a todos los inmigrantes que venían. Exactamente. Venían hotel de inmigrantes, nunca se pusieron a plantear, bueno, ahora ya quedan pocos, ¿no? ¿Saben lo que es una fonda? Y no me estoy yendo por la rama, estamos trabajando sociología. No. Una fonda. En mi caso no sé, no sé. ¿Una pulpería? Sí. Bueno. A ver, la fonda en cierto modo sería una especie de bar con alojamiento. No sé si... Como hoy serían los hostels, más o menos. Llámale. A ver, bueno. ¿Qué pasa? Que hoy está de moda los bodegones de Buenos Aires, que a veces aparecen en la tele. ¿Nunca lo escucharon? Sobre todo del Congreso están los bodegones. ¿No les llama la atención que la mayoría, los dueños históricos, son todos españoles? ¿O no observaron eso? O a lo mejor está bien, yo lo doy por hecho porque... No, sí, igual que siempre cuando en algún, donde yo vivía, siempre decían, acá está la quinta de, no sé, los italianos, por ejemplo, y eran pedazos, pero tierras gigantes, y vos decías, wow, cuánta plata, claro, de ahí venía porque ellos inmigraron. Sí, pero generalmente en esa política migratoria que aparece el conventillo, hacinamiento, la política de Estado era que vengan los inmigrantes, lo tenemos 3 o 4 días en el hotel de inmigrantes de Retiro y después lo mandamos a laburar al campo. El italiano más o menos logra irse al campo, pero generalmente el español, y estoy hablando en forma genérica, se queda en la ciudad. Se queda en la ciudad y empieza ese tipo de trabajo. Hay un libro muy lindo que también tiene tratamiento sociológico, que es una novela de Cambaceres, seguro que a lo mejor en la escuela secundaria lo leyeron, que se llama En la sangre. No sé si alguien lo leyó o no. No da para economía, o sí, pero sí para sociología. A ver, fomentamos la inmigración, pero después esa inmigración que se queda en Buenos Aires nos está generando un problema, mirado desde la élite porteña. ¿Por qué? Porque empiezan a ganar espacio y empiezan los casamientos mixtos. Eso implica todo un ordenamiento y todo un tratamiento sociológico, comportamiento de la sociedad. Me meto en el caso argentino de nuevo. ¿Qué son el Gran Rosario, el Gran Mendoza, la Villa 1114, la Villa Retiro? ¿Por qué aparece eso? Es una forma de reubicar a la gente. Bueno, pero ¿por qué aparecieron ahí? Que después tiene otro tratamiento por... ¿Cuándo aparecen las villas? En la Argentina. Que si bien el conventillo fue hacinamiento, después se fue, que se establece en el sur de la ciudad, y después se va a resignificar. Pero las villas
que el término Villa Miseria es un término muy argentino, serían asentamientos precarios, que después con todas las crisis crecen y crecen, pero ¿dónde tendríamos que buscar el germen de esa villa? ¿Nunca se pusieron a pensar? Y yo no sé si está bien lo que voy a decir, pero Estamos aprendiendo todos, ¿eh? cuando estaban los conventillos, o sea, se compartía todo, vivían acá, vivían allá, y de ahí fue Inmigrante. mutando. Para mí de ahí fue mutando y creándose lo que hoy son las villas. Vos sabés que me parece que no, y te digo por qué. Argentina viene con un sistema económico productor primario. Ya a partir de 1900, el que mandaba a escala mundial era Inglaterra, producto de esa revolución industrial. A partir de principios del 20, Estados Unidos empieza a competir. Lo van a estudiar en historia económica cuando estén en cuarto, pero en la década del 20, en los años del 29, 28 al 32, se produce la famosa crisis del 30. Hay un problema de bolsas y ya cambia el sistema económico mundial. ¿Por qué? Por muchos factores. Por el Commonwealth británico, que formaba Australia, empieza a producir productos primarios más baratos, pertenecían a la corona inglesa. Estados Unidos tiene suficiente espacio, que después arma los cinturones cerealeros, y Argentina no estaba preparada para ese cambio. No había, salvo alguna industria alimenticia, los frigoríficos, la CAP, y Swift, y La Negra, y OCAP, que procesaban la carne. ¿Cuál es el problema que se le presenta a raíz de ese cambio de estructura en la economía mundial? Pasamos de un sistema económico abierto a un sistema económico cerrado. Hay una película muy linda que se llama Asesinato en el Senado de la Nación, que va a pintar esa época. ¿Cuál es el problema que tiene Argentina? Más allá de los problemas de almacenamiento de cereales. La vaca tiene un ciclo, no se puede estacionar. Entonces, ahí aparece todo un proceso y ya casi estamos llegando al gobierno peronista, que como política pública aparece el Estado regulador y un proceso de industrialización liviana. Ahí donde se forma todo el, mira como si me estuvieran viendo, todo el frente fluvial, margen derecha del Paraná, Río de la Plata, donde se produce el establecimiento de industrias livianas. Esa industria, y lo estoy haciendo muy simple, esa industria necesita mano de obra, más allá de las políticas sociales y de las políticas de fomento. Hay una inmigración desde el campo a las ciudades. ¿Dónde lo metemos? Ahí es donde aparecen los primeros asentamientos. Claro, siempre estuvieron alrededor de las grandes ciudades. Alrededor de las grandes ciudades. Claro, claro. Alrededor de las grandes ciudades. Claro, puertos, fábricas y demás. Fábrica. Claro. Fábrica. Me voy
a la otra época. Me voy a lo que es revolución industrial. A otra escala, pero más o menos pasa lo mismo. Ya deja de ser el artesanado para pasar a ser asalariado. Pero no un asalariado con las leyes sociales que tenemos hoy. ¿Nunca escucharon? Se labura de sol a sol. Sí. ¿Dónde vivían? Trabajaban todos. Trabajo infantil. Entonces, bueno, eso es lo que empieza a provocar un cambio en la sociedad producto de esa revolución industrial, con todos los conflictos de despelote que trae aparejado. Se empieza a estudiar. Pero guarda, también tenemos que tener en cuenta otra cosa. Quien estudia, quien saca o propone nuevas ideas o empiezan a estudiar, no está aislado del mundo o está influenciado por esa sociedad, por ese momento político, por ese momento económico. A ver, y por eso arrancamos viendo que era lo que propone uno de los primeros pensadores, más allá que es anterior al nacimiento de la sociología, cuál es el ámbito donde aparece el conde de Saint-Simon. Sociedad francesa, producto de la revolución industrial y con los gérmenes de una revolución francesa, o mal llamada revolución francesa. Entonces se empieza ahí a analizar ese comportamiento social. ¿Se va entendiendo esa parte hasta ahí? Que analizamos el pensamiento y el legado, o cómo pensaba, o el aporte, pero no lo podemos separar del contexto, separar del momento en que vive, escribe. ¿Y cuál es el pensamiento de Saint-Simon en cuanto a la sociedad? Que después lo va a retomar Comte, que es el verdadero padre de la sociología. ¿Qué dice? Que la sociedad evoluciona y habla de una etapa de niñez que lo asocia con las sociedades feudales. ¿Y por qué dice niñez y lo asocia con las sociedades feudales? ¿Cómo era la sociedad feudal? ¿O por qué aparece la sociedad feudal? ¿O qué es una sociedad feudal? ¿Qué es lo que más o menos tienen en mente? Feudalismo, seguro que en el secundario estudiaron. ¿Y por qué? Y el feudal era la sociedad que tenía poder, Salvo Carlomagno o la época carolingia, ¿había poder político? ¿El rey tenía poder político? ¿Quién mandaba en esa sociedad europea? El rey con apoyo de la parte de la burguesía e incluso también de la iglesia. Te está yendo más adelante. Me meto en la sociedad feudal.
¿Quién tenía el poder? Yo había dicho algo, pero creo que se me cortó. No, no te escuché, por eso. Para mí la sociedad feudal era el que tiene. Sí, me anda medio mal el internet. No, Sí, que no la te sociedad escuchamos feudal, nada, ahí va. yo la A asocio. ver, ¿cómo nace la sociedad feudal? Hay una inmigración de toda esa sociedad europea a fines del Imperio Romano al campo, por una cuestión de seguridad. Y se pone ese campesinado o ese siervo, que después se le va a llamar siervo, se pone bajo protección del dueño o del señor feudal, quien mandaba en su feudo. Pero mandaba y no era joda. Tenía poder sobre ellos. Tenía poder, inclusive tenía su ejército propio, su mecanismo de defensa propia. El rey era una figura decorativa. Que esos señores feudales organizaban producto de esa renta rústica. Cuando digo renta rústica, producto de la renta del campo. Fíjense el poder que tenía, que hasta tenía el derecho de pernada. Busquen lo que sería el derecho de pernada y después me lo cuentan. Pernada no era, puedo estar equivocado. A ver. Cuando tenía un casamiento, no era algo así, puedo estar equivocado. La primera noche con la que se iba a casar. Exactamente. A los Prima privilegios. nocte. ¿No era también lo que se llama prima nocte? Puede ser. Pero el derecho Mira, que tenía el señor feudal era el dueño de todo. ¿sabe dónde, discúlpame, ¿sabe dónde lo aprendí a eso? Una vez me acuerdo lo había leído y otra vez lo vi. No, por eso no sé si estamos hablando de lo mismo. En la película Corazón Valiente. Bueno, sí. Corazón Valiente, en un momento, cuando se casa la chica, el feudo, o como se llame en ese momento, El Dominus, el señor, perdón, claro, el Dominus es romano. El señor. claro, tenía prioridad sobre la primera noche en el casamiento, por eso me acordé ahora. Y lo relacioné con eso. No, es que es así. ¿Por qué le llama Saint-Simon niñez? El niño de quién depende, el padre. Es asociable. Sí. Ahora, esa sociedad va evolucionando producto de esa revolución industrial. Y habla que una sociedad entra en adolescencia. ¿Cuál es la característica de un adolescente? Yo lo anoté eso, donde se cuestionan diversos elementos. Se cuestiona, a ver, Claro, ¿por qué lo todo. asocia con la adolescencia? Yo no sé si Saint-Simon utilizaba estos términos. Después todos los que vienen analizando y escribiendo, llámese Pontoriero, llámese Treves, que analizan la sociología de esa época. El adolescente es rebelde. A ver, esa masa asalariada y empieza a reclamar por los derechos. Y el otro elemento, que es ese señor burgués industrial, quiere derechos políticos. Revolución Francesa. Que es lo que él denomina madurez, ¿no? Que es lo que denomina madurez cuando la sociedad francesa se estabiliza. Por eso habla de
una sociedad de una etapa orgánica, pasa a una crítica y después vuelve a la una sociedad. orgánica. Ese es el pensamiento social que tiene Saint-Simon, que también va evolucionando con el tiempo. Porque primero empieza a estudiar ese comportamiento, pero todo ese producto o esa revuelta o esa explotación o esas condiciones, hasta te diría inhumanas, va a dar origen a otro pensamiento, otra línea de pensar, que es el socialismo utópico, que después se va a coronar con Marx. Eso le iba a preguntar, ¿a qué denomina él socialismo utópico y científico? Eso lo tenía anotado. Y ahí ya estamos llegando a la parte. A ver, socialismo científico y utópico, Marx haría un socialismo, pero ¿qué es lo que después va a derivar en el comunismo? ¿Es real o es utópico el socialismo? ¿Qué es la utopía? Un pensamiento, una expresión de deseo, un anhelo. ¿Es aplicable la doctrina socialista o es utópica? Lo vamos a estudiar cuando analicemos Marx. Habla de la lucha de clases. A ver, ¿a dónde llega el socialismo a grandes rasgos así? Todo es de todos, la propiedad es colectiva. Raya la anarquía, no raya la anarquía. Marx habla de 3 fases, pero cayó el muro de Berlín antes de la última fase. Es para pensarlo después cuando analicemos Marx. Socialismo científico, bueno, hay toda una doctrina que si bien no llega, mirándolo con los ojos de hoy, todo socialismo es utópico. Pregunto, ¿qué diferencia hay entre un capitalismo salvaje y un comunismo? Yo no creo que vamos de fondo, no hay, me parece que no hay mucha diferencia. No se corre por tu cuenta, Emilio. Me parece. Me parece. Por lo poco que sé, guarda. Yo tampoco la veo. Los extremos se Guarda. tocan. Exactamente. A ver, en los papeles, en teoría, guarda, es hermoso. Esto me hace acordar con la carrera docente, con las distancias y la limitación. Nos escuchamos a nosotros mismos y somos perfectos. Nunca escuché un docente que se replantee o se cuestione: ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy haciendo las cosas mal? En la teoría y en los papeles cierra y es redondo. En la práctica tengo mis dudas. Bueno, ahora, ¿y por qué digo que hay una retroalimentación
entre el contexto y el pensador y contexto. Saint-Simon analiza esto. Por eso habla de orgánica, crítica orgánica, niñez, adolescencia y madurez. Pero también, ¿qué sistema político propone? Primero, un parlamentarismo. Sí, donde hay cámaras de inversión y cámaras. Bueno, pero ¿qué propone en su teoría? El pase de un parlamento político a un parlamento industrial. Y lo asocia con la industria, que después lo van a tomar los otros pensadores, que habla de cámara de invención, cámara de examen y Cámara de ejecución. cámara de ejecución. Que en cierto modo acá también están los gérmenes del ordenamiento de la sociedad. Acá aparece en cierto modo la división de poderes también. ¿Cuál sería la cámara de invención? Lo lleva a la República. ¿Y el Congreso? El Congreso, el que legisla. La cámara de examen. Profe, ¿podría repetir la pregunta? Que no lo escuché. A ver, acá estarían un poco, se puede asociar con los gérmenes de la división de poderes, que después va a terminar en el republicanismo. No república romana, sí cosa pública, pero con división de poderes. La Cámara de Invención puede ser asociable al Congreso. La Cámara de Examen, ¿cuál sería? La Cámara de Ejecución, no tengo ninguna duda. Presidencialismo, primer ministro. La Cámara de Examen puede ser tranquilamente la justicia. Claro. El Poder Judicial. Fíjense cómo van evolucionando los conceptos y cómo la sociedad o el comportamiento de esa sociedad en esa evolución va creando paradigmas. ¿Más o menos se entendió que hasta acá? Sí. La próxima, bueno, ¿qué rescatamos? Así le damos un cierre a Saint-Simon. ¿Qué es lo más significativo para ustedes? Sería que él toma lo que veníamos estudiando de cómo nace el socialismo, ¿no? Y lo, digamos, lo plasma de una manera distinta, dándole a cada uno, digamos, cuando habla de la niñez, cuando habla de la adolescencia y de la madurez. Hay un análisis de la sociedad. Sí. Pero me parece... y antes que me olvide, por favor, en el chat me escriben los nombres de los que estuvieron. Me parece que lo que tenemos que rescatar, que en cierto modo la sociedad crea, o ese comportamiento social va a condicionar en cierto modo ese pensamiento buscando una solución.
Porque, a ver, ¿hubiera existido Saint-Simon y después Comte si no hubiera aparecido la Revolución Industrial? No lo sé. Sí, ¿no? No sé, qué sé yo. Bueno, ¿Eh? como lo venimos leyendo, no. ¿Se dan cuenta lo que es? Me parece que acá lo que tenemos que resaltar es: Revolución Industrial marca un antes y un después en el comportamiento de la sociedad. No sé si la francesa fue revolución o no. ¿Cambió algo o no cambió? Si ya lo dije, avísenme porque se me mezcla. Como todas las materias más o menos son todas las mismas, y yo ya que estoy mayor se me mezclan. A lo mejor ya lo dije, estoy como Mirta Legrand, pero acá el público no se renueva. Bueno, ¿escribieron todos los nombres? Creo que sí. Por favor, en el chat, así eso me sirve como para después acordar con ustedes la nota de cierre. Para dentro de 15 días. En función de este contexto vamos a trabajar Comte. Pero, ¿fue revolución la industrial? No me cabe ninguna duda. La francesa, ¿fue revolución? Si me paro en el concepto de revolución, ¿eh? Bueno. La verdad es que yo no recuerdo bien. No, pero no, pará, Emilio. Que... Estas son materias de análisis y reflexión. Acá por No sé si para otra línea de pensamiento fue o no fue. Hay hay formas de ver las cosas para vos o para el pensamiento nuestro. A ver, Es para puede pensar. ser equivocado, Sergio. Puede ser que, digamos, la Revolución Francesa era por la gran diferencia que había entre las clases, ¿era, no? A ver. A grosso modo. Diferencia de clases. Hubo, Ahí hay habrá. y habrá. ¿Quién gobernaba la Francia en épocas de la revolución, pre-revolución francesa? Fueron los Luises, con un absolutismo, no con una monarquía autoritaria. Fíjense el despelote que está, inventan la guillotina para matar gente. ¿Fue verdadera revolución? Nos vemos el miércoles con teoría sociopolítica para pensarlo. Próxima, trabajamos Comte. ¿Algún planteo, algo? Yo acá por lo que estaba leyendo recién, es como que dice que todavía la Revolución Francesa no terminó, como que sigue en pie en la En sociedad. épocas de Saint-Simon no, por eso habla de madurez. Pero yo me voy a otra pregunta. Mirada desde la sociología. ¿Fue Revolución Francesa? Pero como que sí tuvo importancia. Tenemos que No, pensar. todo tuvo importancia.
Simbólico no. A ver, ¿qué es lo simbólico de Francia? La toma de la Bastilla. La caída del muro de Berlín. ¿Qué fue? Y fue el término del comunismo. Exactamente. La caída del comunismo. Sin llegar a la tercera fase de marxista. Pero lo simbólico fue la caída del muro de Berlín, la unificación de las dos Alemanias. Ujú. Pero es un poco más amplio. Bueno, Revolución Francesa. ¿Qué fue? Chicos, nos vemos miércoles que viene con Perspectiva. con perspectiva sociopolítica. Ya nos vamos a meter en el sistema de currículum, sistema educativo argentino, que también vamos a tocar esto, porque arrancamos con la 1420